Muy buenas tardes a todos. En nombre de Brigada Urrutia y BTG Pactual de Colombia, quiero darles la bienvenida a este evento en que analizaremos la reforma tributaria del presidente Petro. Sabemos de entrada que por diseño la reforma no tocará el impuesto al valor agregado, el IVA, ni tampoco el impuesto de renta de las personas que ganan menos de 10 millones mensuales. Por lo tanto, esta reforma se va a enfocar en los impuestos de las personas con mayores ingresos, el impuesto al patrimonio y también los tributos de las empresas. Por lo tanto, sabemos que va a afectar los negocios, los proyectos, las inversiones y las finanzas personales de muchos de nuestros clientes. Es por esta razón que Brigada Urrutia y BTG Pactual decidimos organizar este panel precisamente para analizar y explicar los alcances de este proyecto. La nómina de los panelistas que organizamos y que invitamos es una nómina de lujo. Se trata de expertos en temas tributarios. Ellos son Catalina Jaramillo, quien es socia de Brigada Urrutia, que está a mi derecha, Daniel Duque, es el director de impuestos de Brigada Urrutia, y Edgar Ruiz, el director de impuestos de BTG Colombia, quien está en Sao Paulo y está conectado a través de Zoom. Antes de comenzar con las preguntas, quiero darle la palabra a Sergio Miquelsen. Armando, mil gracias, muy complacidos de estar aquí con ustedes. Creo que este es un tema que llama muchísimo la atención y pues evidentemente vamos a estar recorriendo la reforma tributaria al respecto. Lo que vamos a estar haciendo con Armando es alternándonos y haciendo una serie de preguntas a nuestros expertos del mundo tributario. Sin embargo, Armando, yo quisiera antes de arrancar hacer un par de reflexiones para que desde una perspectiva no solamente fiscal, no solamente de Hacienda, sino también un poco desde la perspectiva país, al final tú nos ayudes a concluir cuál es la visión que podemos tener sobre la reforma. Y en ese sentido las reflexiones son, pues creo que para todos es evidente que tenemos que hacer una reforma tributaria en Colombia. De eso no hay ninguna duda, creo que absolutamente todo el mundo está de acuerdo. Sin embargo, la pregunta importante es ¿qué tipo de reforma fiscal debemos hacer? Sabemos que tenemos un déficit fiscal que viene de 3.1 en el 2018 a 7.1 en el 2021 y que se espera cerrar el 2022 con el 5.6. Donde tenemos una tasa de tributación en Colombia pues evidentemente muy baja, del 17.03, comparada con la tasa de tributación en Latinoamérica que es del 22.8 y con la de la OECD que es del 34%. ¿Dónde está ese hueco? Ese hueco está esencialmente en los beneficios que busca atacar de manera asertiva la reforma tributaria, pero igualmente está en la evasión, que allí no se ve tan claro ese propósito. ¿Y de dónde van a salir los recursos? Van a salir esencialmente de los empleados, de las personas naturales con mayores recursos y, por qué no decirlo, además de las empresas. Y la reflexión que yo quiero dejar con la audiencia para que Armando nos la aclare al final es si crecimiento más control de la evasión no equivale realmente a progreso. Es si esta es una reforma integral, como siempre la han propuesto los expertos, y por último, si esta es una reforma que incentiva la inversión o por el contrario que podríamos llegar a la conclusión de que no agranda la torta para mejorar el beneficio de todos los colombianos, sino que por el contrario, que es una de las críticas que se le ha hecho, es que grava a los mismos de siempre. Como decía alguien en Colombia, es como ir a cazar en un zoológico. Y en ese sentido, la primera pregunta que yo tengo al respecto para Cata Jaramillo es, digamos que uno de los pilares, como lo acabo de mencionar, de la reforma tributaria, se basa en gravar a las personas naturales residentes en Colombia. Y pues evidentemente, como lo mencionaba, esta es la población que más se va a ver afectada. Me gustaría que nos contaras al respecto cuáles son los principales cambios en esta materia, cómo se van a ver afectadas, si estamos hablando del famoso número de 4.000 contribuyentes o si son 40.000
y digamos si ese parámetro arrancando los 10 millones es adecuado o por el contrario podríamos estar mirando otros aspectos en este sentido. Perfecto, Sergio, gracias. Y si quieres, vamos a empezar. Tú dices algo muy cierto y es, efectivamente, la estructura de tributación de las personas naturales, pues es uno de los cambios más robustos y más sensibles de esta reforma tributaria. Y eso obviamente obedece a que es una tendencia internacional gravar mayormente al individuo que a la empresa, con el propósito, por supuesto, de dinamizar el mercado, de apoyar y, digamos, no subsidiar, pero sí apoyar y mover la economía. Sin embargo, y seguramente nos vamos a dar cuenta de esto a lo largo de esta conversación, pues ese propósito no es claro que se cumpla al final de simplemente tratar de gravar solo a la persona individualmente considerada y no afectar de forma significativa a la empresa. Pero lo que voy a hacer yo ahorita es contarles como los principales cambios muy puntuales en la estructura de tributación de las personas naturales y si quieres pasamos ahora adelante con Armando y Daniel para ver el tema de cuál es la afectación real, que eso es muy importante verlo pues en las tablas y en los números. Cambios principales para tener en cuenta. El primero, a mi juicio, tremendamente importante es que se cambia la fórmula como se determina la renta líquida gravable. Entonces, venimos de un sistema donde la renta líquida se determinaba de acuerdo a las cédulas y cada una de esas cédulas tenía una tarifa asociada. Entonces, la cédula de dividendos se gravaba al 10%, la cédula de ganancia ocasional se gravaba al 10% y la cédula, por ejemplo, de rentas de trabajo, pues tenía su tarifa progresiva del 0 al 39%. Lo que pasa ahora es que se mete en una bolsa los ingresos resultantes de cada una de estas cédulas, aunque se mantienen las cédulas, y se graban con una misma progresividad, es decir, el resultado total, si la persona por sus ingresos totales llega al 39%, pues con el 39% se grava la ganancia ocasional, se grava el dividendo y se grava pues su renta de trabajo. Incluso hablábamos un poco antes de este evento. Esto, cuando uno vende un apartamento, cuando uno vende una casa, inmediatamente el contribuyente va a estar en ese rango del 39% y por eso digo, sin duda, esta es una de las grandes afectaciones o por lo menos de las modificaciones que trae la reforma tributaria. A esto le tenemos que sumar que se baja el límite de los beneficios de rentas exentas y deducciones. Entonces, tradicionalmente, para determinar la renta líquida gravable, las personas podían detraer ciertos valores que estaban reconocidos por estímulos que se querían dar, bien sea estímulo al ahorro, bien sea estímulo a la salud. Lo que hace la reforma tributaria es reducir ese rango de beneficio. Antes se podían tomar entre rentas exentas y deducciones 191 millones de pesos anuales y eso baja drásticamente a 45 millones de pesos. Y aquí yo me estoy refiriendo a beneficios como el ahorro en pensiones voluntarias, por ejemplo, los intereses de vivienda, los dependientes, que nuevamente reitero, como se reducen esos beneficios, pues se empieza a ver también una afectación en la capacidad de ahorro. Y dos cambios adicionales son el de las rentas laborales exentas del 25%, cambian, antes ese 25% tenía un tope que era 109 millones de pesos anuales, ahora baja a 30 millones de pesos anuales. Y por supuesto, el tema de las pensiones, que no se me puede quedar por fuera. En el tema de las pensiones hay un cambio que uno entiende, digamos que se necesitaba, pero creo que es un cambio demasiado drástico en el salto que da. Entonces, antes las pensiones que no estaban grabadas eran, pues hasta 38 millones de pesos no estaban grabadas, eso cambia a 5 millones de pesos, con un efecto para mí muy nocivo y es, grabas la pensión al momento de configurarla, cuando grabas el ahorro, digamos, a fondos de pensiones y la grabas más drásticamente al momento de salir. Esos son como los 4 grandes cambios que yo resaltaría en materia de tributación de personas naturales. Muchísimas gracias. Yo creo que habiendo visto esto, tenemos que nuevamente mirar el aspecto macro y aterrizarlo en cada uno de ustedes, cómo los va a afectar esta reforma tributaria. Y al respecto, vuelvo y reitero, yo creo que es muy loable el propósito de la reforma. Es muy loable, como lo ha dicho el propio presidente Petro, acabar con el hambre, acabar con la pobreza, disminuir la brecha social. Yo creo que esos son aspectos en los cuales todos los colombianos estamos de acuerdo. Lo importante es ver de dónde va a salir el dinero, qué mensajes estoy enviándole a la sociedad y a quiénes se va a afectar. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que me preocupa a mí, ¿sí, Daniel?, es que de alguna manera estemos grabando mucho más a ciertas personas, por ejemplo, a la persona talentosa.
ese colombiano que todos admiramos y que tiene posibilidades de trabajo más hoy en día frente a la virtualidad y que de alguna manera no lo estemos, digamos, promocionando en nuestro país, sino lo estemos incentivando a que de repente continúe viviendo en Colombia, pero trabajando para otro país. ¿Por qué no nos cuentas, Daniel, un poco cuál es la perspectiva y ya en la realidad, en la práctica, a quiénes va a afectar más esta reforma tributaria? Perfecto, gracias Sergio. Sí, aterrizando esos conceptos que mencionaba Catalina hace unos minutos, en la gráfica vemos un ejemplo, digamos, por rango de salarios mensuales. Y ahí está totalizado por el ingreso anual. ¿Y qué es lo que estamos viendo? En la columna roja, el impuesto que pagaban los asalariados, pues antes de la reforma o este año. Y en azul, el incremento que tendríamos con la reforma. Y en la línea, que parece una montaña rusa, que sube y después baja drásticamente, vemos el cambio porcentual. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la gráfica? Que en el primer rango, entre 0 y 10 millones de pesos mensuales, o sea, un ingreso anual entre 0 y 120 millones de pesos anuales, como decía Armando al principio, lo vemos sin impacto. Eso era promesa de campaña. No hay impacto. ¿Qué pasa en el segundo rango? Que son las personas que ganan entre 10 millones y 40 millones de pesos mensuales. Esas personas son las que tienen un mayor impacto porcentual, porque como explicaba Catalina, se están reduciendo los beneficios drásticamente, casi que en un 75% se están cortando, y eso implica que en ese rango, esas personas que tienen esos beneficios ya no los van a tener. Y entonces están grabados sobre el exceso de esos 45 millones. Y porcentualmente pueden llegar a cambios de hasta 70%, 70% de impuesto anual, o sea, un incremento del 70%. A partir más o menos de 40 o 50 millones de pesos, porcentualmente se empieza a disminuir el impacto. No es porque esas personas no tengan que pagar, también van a seguir pagando y van a pagar más, por supuesto, incluso quizás a tarifas más altas, pero porcentualmente respecto de su ingreso es menor. Y eso entonces genera la primera pregunta de si este era el propósito fundamental de promover la equidad vertical, porque teóricamente a mayor ingreso, mayor impuesto, no es que no esté ocurriendo acá, sí está ocurriendo realmente, pero porcentualmente no necesariamente. Y entonces eso que estamos explicando acá lo vamos a aterrizar a un caso concreto. Una persona que se gana 30 millones de pesos mensuales. ¿Qué le pasaba en lado izquierdo, el que dice actual, o qué le pasa hoy en día? Esa persona se gana 30 millones de pesos, pero le toca hacer aportes obligatorios a salud y a pensión y a Fondo de Solidaridad. Ahí está, la unidad, UGPP, 24 millones de pesos. Y después, pues tiene gastos, todos los que estaba mencionando Catalina al principio, que está comprando una casa, que tiene prepagada, que tiene dependientes, ahí están dibujados. Y eso al final le sumaba a esa persona que podía detraer 135 millones. Sobre 200 millones pagaba 45 millones de pesos de impuesto. ¿Qué le pasa con la reforma a esa misma persona? Pues que puede seguir haciendo esos pagos. De hecho, quizás los tenga que seguir haciendo. No es como que sean optativos necesariamente. Pero ya no tiene ese cupo de 135, se le reduce a 45. Su base se incrementa y por supuesto el impuesto sube a 75 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que hay un incremento del 65% en el impuesto. Totalmente diciente ese ejemplo. Y ahora, esto cuando uno lo ve, es importante tener un rango en la cabeza. Y es ¿a partir de cuándo? Porque aquí hablamos de tarifas del 39, del 0, pero ¿eso qué significa una persona? Y es que del ingreso, después de traer los costos o gastos o deducciones que le permitan, o sea, sobre el ingreso que sí paga impuestos, si es menor a 42 millones de pesos no paga nada. Si es mayor de 1.180 millones de pesos paga al 39%, pero no es que todo pague al 39%, solo el exceso paga al 39%. Y entre los 42 y el exceso de los 1.180 están los diferentes rangos. Entonces, por ejemplo, un ingreso gravable a partir de 156 millones ya paga al 33%. Muy bien. Yo creo que este es un momento apropiado para cambiar un poco el análisis ya no de personas, sino vamos a mirar
el impuesto de renta de las empresas. Y quiero preguntarle a Edgar, allá en Sao Paulo, ¿cuáles son los principales cambios del impuesto de renta para las empresas residentes en Colombia? Al respecto, hemos oído que se va a cambiar el tratamiento del ICA, el impuesto del impuesto de industria y comercio que se cobran los municipios, pero que la nación le da un tratamiento especial. También hemos oído que se va a mantener la sobretasa y se va a volver permanente la sobretasa del impuesto de renta a las entidades financieras. ¿Qué más trae esta reforma en cuanto al impuesto de la renta de las empresas, Edgar? Pues Armando, mira, aquí también hay cambios sustanciales, como decían Catalina y Sergio. Hay algunos que uno incluso alcanza a preguntarse si realmente lo que buscan es promover la inversión, pero digamos que en líneas generales hay dos que tú mencionas muy importantes. El primero es que se cambia la naturaleza que hasta hoy se permite darle al pago del ICA. Se restringe de forma tal que ahora solo puede hacer una deducción, un gasto. Ya no vamos a poder utilizar eso como un descuento. Y además, para las instituciones financieras, se establece una sobretasa del 3%, que hoy en día existe, pero ya de manera permanente, ¿sí? Ahora, otros cambios importantes. La tarifa del 35% se mantiene, pero se eliminan algunas tarifas especiales, particularmente una del 9% que existía para algunos hoteles, ecoturismo y empresas industriales y comerciales del Estado, a las cuales se les va a mantener ese 9%. Para las zonas francas se establece todo un régimen específico que busca mantener esa tarifa especial que hoy en día tienen del 20%, solo cuando tengan, digamos, estrictamente vocación exportadora, y ahorita podemos hablar un poquito más de eso. Un tema bien importante es que se introduce una regla nueva, novedosa, vamos a decir, que busca limitar ciertos beneficios, ciertos estímulos, ¿sí? Entonces, ciertas rentas exentas, ciertos ingresos no constitutivos de renta, ciertos descuentos tributarios que hoy en día se le otorgan como un incentivo a las empresas, se limitan de forma tal que no excedan del 3% de la renta líquida que cada empresa tenga y calcule, digamos, anualmente. Ahora, ahí, por ejemplo, hay un tema que uno, digamos, queda con algunas dudas respecto de cuál ha sido el discurso del gobierno y, digamos, exactamente qué buscan, porque, por ejemplo, eso incluye limitar cosas como los pagos a mujeres víctimas de la violencia que hoy en día tienen un beneficio especial. Los pagos por educación a los empleados que hoy en día uno los puede tomar como deducción ilimitadamente y ahora dirían, no, mire, junto con todos los demás beneficios se limitan al 3%. ¿Por qué? ¿Por qué no educar a sus empleados? ¿Por qué no fomentar eso? El programa de becas por impuestos también se limita. Y así, digamos, podríamos elegir otros ejemplos, Armando, que uno se pregunta, hombre, ¿cuál es la razón de limitar eso? ¿Sí? Y finalmente, un tema también bien importante, que ya veremos también en los no residentes, es que la tarifa de las ganancias ocasionales se propone que pase del 10% al 30%. Pues muy bien, Edgar, pero yo quisiera pedirte el favor que nos expliques un poco más el caso de algunas empresas especiales, sobre todo las que han recibido más atención en los medios de comunicación, que han protestado, Sí. que han levantado varias objeciones a la reforma. En particular me refiero al caso de las zonas francas y sobre todo a los nuevos tributos a las empresas de minería de oro y carbón y también a las petroleras. Por favor, cuéntanos qué pasa ahí. Pues mira, ya mencionaba yo antes que para las zonas francas se busca mantener la tarifa del 20% que ellas hoy en día tienen, pero se dice que estas zonas francas, para poder mantener esa tarifa, van a tener que presentarle al gobierno nacional un plan de internacionalización que fundamentalmente va a establecer unos montos de exportaciones mínimos, ¿sí? Para poder mantener ese 20%. Ahí hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, para ciertas zonas francas que se crearon en Cúcuta entre 2017 y 2019,
se propone mantener otra tarifa especial que hay del 15% siempre que cumplan unos requisitos. Otro tema bien importante es que para los usuarios industriales de zonas francas unipersonales, ¿sí?, se elimina la tarifa del 20%. Se dice que todos tendrán la tarifa de la normal de renta, la del 35%. Y ahí uno se pregunta, ¿y por qué? Y si cumplen con su requisito de exportar, ¿por qué no les mantenemos la tarifa? Y por último, un tema, digamos, que tal vez es bien importante, es que se les va a dar un plazo de un año hasta el 31 de diciembre de 2023 para que puedan adaptarse y cumplir con las condiciones que el gobierno nacional va a establecer. Aquí todavía no hay lineamientos claros de cuál va a ser ese límite mínimo de exportaciones. Aquí toca ver qué reglamenta el gobierno nacional. Otro sector que, digamos, tiene una norma específica que lo toca es el sector de la minería y de oil and gas. Y ahí hay un tema bien sensible, y es que se prohíbe la deducción del gasto por regalías, que hasta ahora eso ha sido, digamos, objeto de diferentes litigios y de mucha discusión, pero digamos que ya se había zanjado esa discusión en el sentido que esa regalía era deducible. Aquí se dice, mire, no más, lo zanjo en la ley, no es deducible. Y finalmente, otro tema bien importante es que se derogan la mayoría de las rentas exentas que hoy en día existen, ¿sí? Y hay unas que uno, nuevamente, no entiende muy bien por qué. Doy ejemplos. Se derogan las rentas exentas que buscan promover la construcción de vivienda bis y VIP, ¿sí? Se derogan rentas exentas que buscan promover la inversión en el campo, ¿sí? También se derogan las rentas exentas hoteleras y otras rentas exentas como la de la economía naranja. Ahí un tema bien importante, Armando, es que se establece un régimen de transición de forma tal que quienes ya estuvieran cubiertos por el régimen en el que están y ese régimen tenga un periodo de tiempo, van a poder seguir gozando de ese régimen siempre que sigan cumpliendo con los requisitos. En el caso de personas que su exención era anual, seguramente van a perder el beneficio. Perfecto, Edgar, te agradezco mucho. Ahora yo quería preguntarle a Catalina que nos cuente cuál es el revuelo que se ha generado con el impuesto a los dividendos. En la asamblea de la ANDI se quejaron de que iban a subir muchísimo, de que había unos números muy grandes. Cuéntanos cuál es la realidad de la propuesta sobre el impuesto a los dividendos. Claro, Armando. Efectivamente, pues sí hay un cambio significativo porque es que pasamos de una tarifa de dividendos del 10% a esta tarifa progresiva del 0 al 39%. Y obviamente uno puede pensar, claro, pero pues al principio hay una gabela del 0%, lo que pasa es que eso es para ingresos anuales de 40 millones de pesos, que realmente no es significativo, e incluso cuando uno ve la curva, digamos, pensando en una persona natural que únicamente recibe dividendos. Cuando uno ve la curva, incluso hasta 70 millones de pesos, la norma tributaria que se está proponiendo puede no afectarlo o por lo menos afectarlo en forma, digamos, mucho menos importante. Pero a partir de 70 millones de pesos, si uno ve la curva, por lo menos en el ejercicio que hicimos, de cuál es la tributación efectiva que van a tener esas personas, pues realmente la curva es altísima. Eso afecta tremendamente al inversionista, pero tú dijiste algo muy importante, es que cuando, y lo anunciábamos al principio de la conversación, cuando tú revisas eso no desde el punto de vista únicamente individual del inversionista, sino una tarifa combinada con la sociedad, o sea, tributación socioaccionista, te das cuenta que esto pues llega al resultado de tarifas de tributación que sin duda están por encima de América Latina e incluso por encima de países como Estados Unidos y nos dejan, digamos, en un nivel muy poco competitivo frente al resto del mundo. Decían en la conferencia de la ANDI, ya que tú la traes a colación, Bruce hablaba de una cifra combinada en la tributación socioaccionista del 67.1%, esa es una tarifa efectiva de tributación tremendamente alta y sobre todo comparada con la región y comparada con los países incluso de la OCDE. Pero yo me atrevería a decir que en esa cifra del 67.1 que se discutía en la ANDI, ni siquiera están contemplados otros impuestos como el predial, el tema de que el ICA no lo vamos a poder, pues el empresario no lo puede descontar, el 4 por 1000, el impuesto al patrimonio. Si uno
hace el ejercicio, incluyendo además esos rubros, creo que las compañías llegarían a tarifas efectivas de tributación del 75-80%. Eso hace inviable un negocio en el país. Wow, nos dejas asustados, Catalina. Muchas No, gracias. Quisiera tener mejores noticias. Bueno, para continuar, digamos, con este tema tan polémico, otro de los aspectos que me parece que vale la pena que analicemos, que estudiemos, es que en el pasado, de alguna manera, pues los empresarios, las personas naturales, tenían ciertos gastos que podían incluir y que de alguna manera, digamos, podían disminuir su base gravable para no tener que tributar tan alto. Y pongamos de presente, digamos, gastos que deberían ser normales, como los gastos de transporte, los gastos de desarrollo en mercadeo, este tipo de cosas. Desafortunadamente, y creo que aquí hay que reconocer el tema, desde muchos años atrás en Colombia de alguna manera sí se ha abusado de este esquema. Digamos que existe el típico y clásico ejemplo de la persona que mete, por ejemplo, los gastos de su hogar, de su casa particular en la empresa, aspecto este que evidentemente no debería existir. Y no debería existir porque de hecho desde siempre las normas han sido muy claras en el sentido de que debe existir una relación de causalidad entre el gasto y pues obviamente el ingreso al cual yo me dedico, y debe existir también igualmente la regla de la proporcionalidad. Pero ¿por qué, Daniel, no nos cuentas un poco más en detalle frente a qué situación estamos y esto cómo va a afectar hoy en día, digamos, si se aprueba la reforma, cómo está a los contribuyentes? Muy buena pregunta y muy claro, tú lo decías desde el principio, esto no es realmente nuevo, esto ya existe y ya existía. Ese tipo de gastos que aquí las compañías, principalmente familiares, se han acostumbrado a incluir, no son deducibles. Y no son deducibles porque, Sergio, clarísimamente lo explicabas, no son necesarios, no son proporcionales y no tienen relación de causalidad. No es un gasto deducible. Pero esto, digamos, el gobierno lo identificó y lo había identificado desde antes. El problema en la práctica es cómo se fiscaliza. ¿Y qué es lo que está mandando, creemos nosotros, el mensaje, o cuál es el mensaje que se está mandando ahorita? Que se está dando un campanazo a todos estos gastos que sabemos que no son deducibles y que tradicionalmente se han incluido en las declaraciones de las compañías, donde le está diciendo el gobierno, ojo, que yo sé que ahí hay algo curioso o sospechoso y de pronto voy a tocarle la puerta. Y entonces incluyen una norma que reconoce lo que ya se sabía, que no son deducibles, pero además va más allá y dice, no son deducibles para la compañía, pero además son un ingreso para el que se beneficie. Y entonces ¿eso cómo se ve? Que ese es el dibujito que tenemos en la pantalla. Tenemos una familia y la señora es la persona que trabaja, que se gana los 30 millones de pesos al mes, que era el ejemplo que ya estábamos hablando hace un ratico, que a esa persona de 45 millones se le va a subir a 75 millones su cheque anual de la DIAN. Y entonces esa persona tenía su salario, pero es la accionista de la compañía. Y la compañía le paga el colegio de los hijos, 40 millones de pesos al año, y además le paga un leasing del vehículo, 100 millones de pesos al año. En el tema del colegio es clarísimo que eso no es un gasto de la compañía, que sería un gasto de ella y que además es un ingreso de ella. En el caso del leasing es un poco discutible, pero para gracia del ejemplo, pongamos que cumple la misma regla, es un carro personal. Hoy en día, ¿qué es lo que ocurre? Ella no paga ingresos sobre esos 140 millones de pesos, únicamente paga sus 45 millones de pesos, pero además la compañía se lleva el gasto de 140. Eso genera un ahorro tributario. No es solo que no paguen impuestos, hay ahorro de 4 millones de pesos. La reforma le dice no es deducible, entonces no hay ahorro para la compañía y además es ingreso de la persona. El impuesto computado se vuelve 122 millones de pesos, una diferencia de 126 millones de pesos. Y acá el punto va a ser que tanto nos van a venir a tocar la puerta la DIAN en las fiscalizaciones. Bueno, vamos a cambiar ahora el foco de nuestra atención al impuesto de renta de sociedades
que no son residentes en Colombia. Y el caso es que nosotros tenemos clientes que son multinacionales que operan desde vehículos en el exterior o son colombianos que tienen empresas en el exterior, inversiones en el exterior. Quería preguntarle a Edgar, ¿qué le pasa a los tributos de estas personas jurídicas, tanto extranjeras como colombianas, que operan en el exterior o desde el exterior hacia Colombia? Cuéntanos, Edgar, ¿qué pasa acá? Pues mira, Armando, hay unas afectaciones que son muy puntuales, si salen adelante, por supuesto, que tienen que ver con las tarifas a las cuales graban los dividendos, que pasarían del 10% al 20%, y las ganancias ocasionales, que pasarían del 10% al 30%, ¿cierto? Ahora, yo te diría que esos son dos temas muy puntuales. Hay dos temas adicionales que yo creo que son bien gruesos y que ameritan, uno, discusión, y dos, que las empresas, digamos, que tienen algún vínculo con Colombia, analicen de manera muy cuidadosa el efecto que puede tener respecto de ellas. El primero tiene que ver con la sede efectiva de administración de esas compañías, ¿sí? Que, digamos, palabras más, palabras menos, ese concepto de la sede efectiva de administración lo que busca es que si yo, Edgar Ruiz, tengo una sociedad constituida en cualquier jurisdicción extranjera, pero la administro desde Colombia, pues esa sociedad para efectos de impuestos se considere colombiana, ¿sí? Hasta el día de hoy, la regla que tenemos está muy enfocada en dónde se toman las decisiones estratégicas de la compañía y dónde están, por lo tanto, esas personas que toman esas decisiones estratégicas. Digamos que el foco, para ponerlo en palabras muy sencillas, está en la junta directiva, ¿sí? Ahora, ¿qué cambio grueso ocurre acá? Por un lado, se eliminan ciertas expresiones del texto de la ley que, digamos, amplían el espectro de aplicación de este concepto. Entonces, por ejemplo, ya no importa que sean las decisiones decisivas y ya no importa, digamos, la compañía como un todo, dice la ley. Ahora, ¿qué voy a mirar? Me voy a enfocar en las labores del día a día y dónde están los administradores de esa sociedad, ¿sí? Y eso para muchas personas que de pronto siguen manteniendo la administración de sociedades personales que tienen en el exterior, va a implicar que deban analizar con mucho cuidado el efecto que esto puede tener respecto de ellas, ¿sí? Y otro tema también bien grueso es que se propone crear un concepto que se llama presencia económica significativa, Armando, que básicamente lo que busca es atraer hacia Colombia tributación de empresas digitales y digamos que establece unos criterios, por ejemplo, tener más de 300.000 usuarios en Colombia o tener un dominio que termine en .com, un dominio colombiano, ¿sí? Ahí, sin embargo, hay un tema bien delicado y es que se propone que las empresas que reciban más de 1.189 millones de pesos actuales, ¿sí? También tengan que tributar en Colombia sobre esas rentas a la tarifa normal del 35%, ¿sí? Y ahí queda uno con dudas como, por ejemplo, oye, ¿qué le va a pasar a los inversionistas de portafolio? ¿Sí? Yo sí creo que aquí necesita esta norma algunas reglitas que aclare cuál es la situación de ciertas empresas que no tienen ningún vínculo relevante con Colombia, pero que tienen ingresos, ¿sí? Y que tal vez no se quieren afectar con esto, como es el caso de los inversionistas de portafolio. Muy bien, gracias, Edgar. Mil gracias, Edgar. Yo creo que esto nos abre, como decía Armando, un frente interesante para analizar para todos nosotros. Y es que fíjense que de alguna manera parecería que el tratamiento a los extranjeros y a aquellas personas que prestan servicios desde el extranjero para Colombia sería más favorable que para nosotros, los colombianos, los que estamos acá residiendo el día a día. Y ahí surgen interrogantes pues, que son verdaderamente interesantes de analizar, como por ejemplo los beneficios que eventualmente tendrían los tratados internacionales de doble tributación. Y pensemos allí en conceptos que ya hemos mencionado, en la ganancia ocasional, en el impuesto a los dividendos, en el impuesto sucesoral. Y allí, pues digamos que la gente va a empezar a pensar,
¿será que me va mejor quedándome aquí en Colombia y trabajando para mi país acá? O de repente yo puedo seguir haciéndolo, pero desde fuera de Colombia, porque el tratamiento que aparentemente trae la reforma tributaria es más amable para los extranjeros que para los colombianos. Entonces, Catalina, esa es la pregunta para ti. Digamos, frente a esta situación, ¿qué beneficios o qué desventajas, para mirar los dos lados de la moneda, podría traer un tratado de doble tributación y la prestación de servicios o el poder desarrollar actividades económicas en Colombia, pero bajo la tutela, bajo los beneficios que trae ese tratado de doble tributación? Buenísima tu pregunta, Sergio, y sin duda los tratados de doble tributación cobran en este momento una relevancia pues significativa. Colombia no es un país con una extensa red de tratados, eso debemos reconocerlo. Digamos que la red de tratados en nuestro país es relativamente joven, tal vez el primero después de la ANDI, pues el primero bajo el modelo OCDE fue España, que fue 2006, pero en los últimos años sí el país ha hecho un esfuerzo, digamos, significativo por ampliar esa red de tratados. Hoy en día tenemos, tal vez hay ahí proyectados más o menos 20, algunos en vigor, otros no en vigor, pero lo que tú dices es absolutamente importante. Los convenios de doble tributación no están diseñados para evitar la tributación, están diseñados para que cuando existan operaciones entre nacionales de diferentes países, ese nacional no se vea gravado doble vez por el mismo ingreso. Ese es el propósito de los tratados de doble tributación. Pero en ese esfuerzo han creado unas reglas particulares para determinar dónde se puede gravar la renta, cuál es la jurisdicción legitimada para gravar la renta, y en esas reglas están los elementos esenciales que estamos discutiendo hoy frente a esta reforma. Impuesto al patrimonio. Los convenios de doble tributación sí establecen reglas donde señalan qué patrimonio debe gravarse cada uno de los países, dónde se pueden gravar y sobre todo cuál es la base para gravar esos elementos del patrimonio. Eso va a ser tremendamente relevante de cara a este propuesto impuesto de patrimonio permanente sobre el cual vamos a hablar más adelante. El tema de la ganancia ocasional me parece importantísimo. Los tratados de doble tributación regulan las ganancias de capital y establecen, por ejemplo, dónde puedo gravar yo la venta de una acción de sociedades que se encuentren ubicadas en alguno de los países residentes. Eso sí va a poder generar una regla diferencial muy marcada entre el nacional y la persona que esté, o el empresario que no esté sujeto a un convenio de doble tributación y el que sí lo esté. Tenemos el tema de los beneficios empresariales. Incluso leyendo la reforma encontraba que la misma reforma tributaria establece que las compañías que por virtud de un tratado de doble tributación estén sujetas a los beneficios empresariales se ciñen a esas reglas. Igual eso era algo que no tenía que decir, por el principio de pacta sunt servanda, pues eso es de lógico que tiene que seguirse bajo las reglas del tratado. Pero fíjense, y el tema de los dividendos, el impuesto a los dividendos, ahí sí yo creo que también hay un cambio importante para los que tienen convenio de doble tributación y los que no lo tienen, porque muchos de los tratados que hoy tenemos protegen, digamos, que ese impuesto a los dividendos no afecte de forma significativa a los inversionistas que están en esas jurisdicciones. Entonces, Sergio, sin duda este va a ser un tema que va a tener que estar involucrada en todos los análisis que se hagan sobre competitividad de la compañía, sobre estructura de la compañía y sobre cuál es el mejor lugar para hacer los negocios. Mil gracias, Catalina. Tú tocas además en lo que nos acabas de decir algo sumamente importante que nos permite pasar al siguiente capítulo, que es el que tiene que ver precisamente con el nuevo impuesto al patrimonio. Yo al respecto lo que quisiera decir es que quizás este es el impuesto más controversial que hay, no solamente en Colombia, sino a nivel global. En una reciente conferencia en donde me invitaron a dar una charla sobre estos temas, le consultaba yo a nuestros colegas internacionales, léase de España, Filipinas, había gente de África, había gente de Asia, de Norteamérica, y la verdad es que un poco el consenso es que el impuesto al patrimonio realmente acaba siendo un impuesto que no permite el desarrollo de los países, contrario a lo que se piensa, porque es un impuesto muy popular. Es un impuesto muy popular porque básicamente se presenta como un impuesto a la riqueza, gravemos a los más ricos. Sin embargo, ahí hay un serio cuestionamiento desde el punto de vista de Hacienda si verdaderamente cumple ese propósito o no, o si por el contrario desestimula la inversión. Y esa es la pregunta concreta que te tenemos también para ti, Catalina, y es que, perdón, para Daniel, qué pena,
y es precisamente que este impuesto, que en Colombia ha sido transitorio y que ha tenido distintos apellidos, dependiendo de la coyuntura, con un impuesto de guerra, como un impuesto a la riqueza, etcétera, ahora se propone que sea un impuesto permanente entre el 0 y el 1%. Entonces, por favor, cuéntanos un poco, Daniel, cómo se ve este impuesto, cómo se ve el hecho de que se convierta en un impuesto permanente y qué efecto va a tener nuevamente sobre toda la audiencia que en este momento nos escucha. Perfecto, gracias Sergio, y estamos totalmente alineados. Aquí quizás uno de los mensajes importantes que presenta el gobierno con la reforma es que esto es lo que hemos llamado un impuesto eterno, ¿sí? Ahora, en Colombia nos han vendido desde hace quizás más de 20 años impuestos transitorios que en la práctica son eternos. Empezamos con el 1 por 1000, hoy 4 por 1000 o GMF, las diferentes versiones del impuesto al patrimonio, que durante 20 años han tenido, como decía Sergio, diferentes apellidos. Y cada uno tiene sus particularidades. Pero para entender un poco de dónde venimos y para dónde vamos, es importante referirnos a la anterior versión del impuesto al patrimonio, que estuvo vigente durante el 2020 y 2021. Por el 2022 no tuvimos impuesto al patrimonio. Entonces, de alguna manera, el mensaje es, pues, ¿qué es lo que nos va a pasar con cada gobierno? ¿Sí? Pero ya este gobierno dice, no, de aquí en adelante esto es eterno. ¿Sí? Nos la están cantando. ¿Cómo funciona y cómo se compara? Los obligados. En algunas épocas fueron incluso compañías y permitían a las personas naturales detraer el valor de las acciones. En la versión del 2020 y 2021, personas naturales únicamente y, por supuesto, compañías extranjeras. En algunos casos, la reforma plantea los mismos sujetos pasivos, personas naturales y extranjeros en algunos casos. El límite, ¿a partir de cuándo tengo que presentar la declaración y pagar? Anteriormente, 5.000 millones de pesos, ahorita 2.700 millones de pesos. Eso se va a actualizar con la VT y va a quedar más o menos en 3.000. La temporalidad que vemos con el relojito, pues sí, 2 años, la última versión, ahora pues hasta el infinito. Tarifas, antes era el 1%, y este cambio es importante porque era el 1% sobre todo, era un todo o nada. Si yo tenía más de 5.000, sobre todo el 1. Ahora es marginal. Si yo tengo más de 2.700 pago, pero solo sobre el exceso. Y eso pues hay que resaltarlo, está en verde como algo positivo, y las tarifas son del 0 hasta 2.700, del 0,5 hasta 4.600 y a partir de 4.600 al 1%. Exenciones, la casa de habitación, la vuelven a poner como una exención, le bajan un poquito el tope, y la base gravable ya lo vamos a ver en el siguiente slide. Anteriormente era el costo fiscal, ahora es un concepto que es más complejo que se llama el patrimonio líquido. Sí, yo sobre eso es que quería conversar. Le quería preguntar a Edgar esa parte definitiva que es cómo valoramos nuestro patrimonio para después liquidar este nuevo impuesto. Y entonces hay gente muy preocupada porque estaba valorando activos, sobre todo acciones de sociedades, a un valor histórico. Y entiendo que ahora hay unas reglas nuevas que posiblemente van a ser más onerosas para los dueños de ese patrimonio. Edgar, explícanos, por favor, qué es lo que propone la reforma en esta materia. Claro que sí, Armando. Pues mira, aquí hay un cambio esencial, ¿sí? Antes, que lo ven en la presentación en la parte izquierda, antes había una regla que era bastante sencilla y era, mire, las acciones tributan o se incluyen dentro de la base y se incluyen por su costo fiscal, ¿sí? Que generalmente el costo fiscal de las acciones estaba asociado al costo de adquisición. En algunos casos las personas podían ir ajustándolo si así lo querían, pero fundamentalmente era el costo histórico de la inversión, ¿sí? Ahora, en la reforma lo que se dice es que eso ya no va más, ¿sí? Y se crean dos reglas distintas. Una que vemos en la parte derecha de la pantalla, que se le aplica a las acciones de sociedades que no cotizan en bolsa, ¿vale? Y que fundamentalmente se refiere
a el valor intrínseco de esas acciones, y ese valor intrínseco, digamos, es sin duda un cambio importante y puede implicar un cambio bastante grande en algunos casos, pero sí me parece súper importante, digamos, que todos entiendan que ese valor intrínseco no es el valor intrínseco contable, ¿sí? Sino que va a ser el resultado de ciertos cálculos que tienen que hacer cada persona para determinar cuál es el patrimonio fiscal de esa sociedad en la cual está invertido, y ese patrimonio fiscal será el que se utilice para determinar cuál es el valor intrínseco, igualmente fiscal, de cada una de las acciones que posee la sociedad. Aquí en el ejemplo que estamos viendo hay un tema bien importante que nos parece clave resaltar también, digamos, asociado a esto, y es que ese concepto de valor intrínseco fiscal, en la práctica, una cosa que va a terminar haciendo es gravar con el impuesto al patrimonio las utilidades retenidas de las compañías, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas utilidades retenidas dentro del cálculo del patrimonio fiscal de las sociedades, ahí va a quedar capturado, ¿sí? Entonces, ahí hay un cambio esencial, muy importante. Y hay otro que también es un cambio igualmente esencial, y yo diría bien difícil de entender y bien difícil de tragar, y es que para las sociedades que coticen en bolsa, y no solo en la Bolsa de Valores de Colombia, Armando, sino en otras bolsas extranjeras, dice la norma o la propuesta de norma, sociedades extranjeras que coticen en ciertas bolsas idóneas, incluye eso NICE, Nasdaq, Euronext, ¿sí? La bolsa de Hong Kong, entre otras. Esas acciones de esas sociedades van a pasar a gravarse por su valor de mercado, por su cotización al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Y ahí vamos a ver casos bien críticos, ¿sí? Porque eso tiene implícito no solo la valoración de las acciones, que alguna persona puede haber adquirido a costos relativamente bajos y mantenido esas acciones a largo plazo, pero además ahí está implícito todo lo que hemos visto recientemente, digamos, de la apreciación del dólar frente al peso, y esa ganancia implícita, digamos, por la valoración del dólar, también se va a terminar grabando, ¿sí? Es decir, el valor de mercado de esas acciones va a ser su cotización en dólares o en lo que sea, y tengo que convertirlo a la TRM del 31 de diciembre de cada año. Este año podríamos estar hablando que una persona que compró una acción de Apple a, no sé, con un dólar de 2.000 pesos a 10.000 dólares, pues va a tener que mirar a ver, oiga, a cuánto está cotizando allá y cómo me afecta digamos, la tasa de cambio en esa inversión, ¿sí? Y ahí, digamos, como les decía, hay unos temas bien importantes que hay que analizar para algunas personas. Pues muchas gracias, Edgar. Yo quisiera ahora que hiciéramos como un resumen, como miremos en conjunto cómo afecta la combinación de los impuestos a la sociedad, a los dividendos y a los patrimonios, a los inversionistas que derivan dividendos, pagan impuestos sobre ellos y también pagan impuesto al patrimonio. Y sobre eso quería preguntarte, alrededor de algunos gráficos que circulan en las redes sociales, que nos cuenten cuál es la realidad de cómo operan estos impuestos combinados sobre las finanzas de un inversionista. Perfecto, Armando. Pues mira, el cuadro izquierdo fue el dibujito que circuló en las redes, ¿sí? Y como tú dices, fue diciente porque parte de una inversión, de una utilidad, y al lado izquierdo vemos a la persona o al empresario o al emprendedor llevándose un pedacito chiquito de la torta, el 30%, y al lado derecho, haciendo referencia a los Simpsons además, el 70% se lo lleva la Diana Mr. Burns. ¿Cuál es el punto acá? Que de esos 1.000 hay un impuesto de renta, 35 pesos, después sobre esa utilidad, después del impuesto, que son 65, hay un impuesto a los dividendos, y además se reconoce que hay un impuesto al patrimonio sobre la inversión de los 1.000. Eso es lo que hace esa regla 70-30. ¿Cuál es la mala noticia? Que si uno realmente le toma una foto a ese
a ese dibujito y le incluye el ICA y el GMF, la verdad es que el empresario no se debería llevar 30, solamente se debería llevar 25. Entonces, de entrada es una mala noticia. Y hay otro tema para tener en cuenta, y es que ese ejemplo está dado con una rentabilidad del 10%. Pero si uno llevara eso a una rentabilidad, por ejemplo, del 4%, que hay muchas industrias donde incluso eso puede ser alto, la verdad es que la ecuación cambia sustancialmente. Porque ya la inversión no son 1.000. Para recibir los mismos 100 pesos de ingreso o de utilidad antes de impuesto toca invertir 2.400. Se paga el ICA, se paga el GMF, se paga el impuesto de renta al 35% y después el dividendo sale en este escenario al 39% y hay un impuesto al patrimonio. Entonces, en ese escenario el Estado se queda con 99 pesos y el empresario se queda con 1. O sea, ni Robin Hood quitaba tanto. Y la verdad es que pues eso es un escenario, puede que sea hasta extremo, pero son los números. Y digamos que para contrastarlo, de todas maneras uno tiene que tener un punto en cuenta y es que no todos los dividendos pagan al 39 y no todo el patrimonio paga al 1. Y el ICA y el GMF afecta más cuando el negocio tiene una menor rentabilidad. Esas son realidades. Pero el ejemplo es diciente y la verdad es que preocupante. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Daniel. Yo creo que ahora vamos a tocar otros temas relevantes de la reforma, sin perjuicio de que, yo vuelvo y reitero, vayamos dejando algunas inquietudes, y es, por ejemplo, todo esto cómo afecta a las startups. Me decía un empresario, es como si el gobierno pensara que eso es plata del empresario, del emprendedor, cuando en realidad ese dinero es el que necesita para desarrollar su empresa y realmente no lo puede utilizar para pagar impuestos porque no tiene cómo invertir. Vemos cómo se está castigando al ahorro en vez de estar realmente recogiendo, recaudando de las utilidades. Y frente a esta situación, pues el gobierno lo que ha dicho es, en la medida en la cual yo estoy grabando a unos, también tengo que combatir la evasión. Y lo mencionábamos al comienzo, la evasión en Colombia, óigase, es del orden de 80 billones de pesos. Como lo mencionaba, si lográramos corregir el fenómeno de la evasión y lográramos eliminar los beneficios, la tasa de tributación en Colombia sería del orden del 34%, luego, digamos, en un parámetro alto de la OECD. Y por eso la pregunta para Catalina es, ¿qué está trayendo la reforma tributaria frente a la evasión? Siempre se dice que el gobierno va y grava a los mismos de siempre. Y todos sabemos que hay unos grandes evasores en el país, pero que hasta ahora, por lo menos, nadie los ha tocado. El ministro Campo ha anunciado que va a adicionar la reforma con la inclusión de algunos delitos al respecto. Entonces, cuéntanos, por favor, Catalina, ¿qué trae la reforma hasta ahora y qué podemos prever en materia de lo que se trata de combatir la evasión? Sergio, yo quisiera decirles que hay un cambio real en las medidas contra la evasión por lo que dices tú, porque tradicionalmente quienes terminan afectados mayormente por este tipo de modificaciones tributarias son los cumplidos, los formales, los organizados. Lastimosamente se echa de menos en la reforma medidas reales contra la evasión. Hay un capítulo que dice medidas contra la evasión, pero cuando revisamos ese capítulo, pues realmente queda uno con la sensación o que son medidas que no son lo que estamos persiguiendo realmente o que realmente no son medidas contra la evasión y estamos dejando por fuera, como dices tú, Sergio, un abanico de posibilidades para lograr ese recaudo que tanto se echa de menos sin tener que afectar la productividad, la inversión y en general generar como este estancamiento de la economía. ¿Qué trae en materia de medidas contra la evasión? Ya Edgar habló algunos, entonces los voy a pasar rápidamente. Sede efectiva de administración, simplemente lo que hace es señalar que va a profundizar un poquito más en revisar dónde ocurren las operaciones del día a día, va a haber un seguimiento tal vez un poco más cercano y más profundo, pero en realidad no hay un cambio significativo que veamos como una medida interesante contra la evasión. Hay otro que mencionó Edgar ya, que es el tema de la presencia económica significativa.
Yo en ese punto también tengo que reiterar algo que decía Edgar, y esa es una norma que, digamos, ha sido recomendada, el de la presencia económica significativa, por la OCDE, o sea, no es una novedad en Colombia. Lo que sí es una novedad en Colombia fueron los criterios que se introdujeron para establecer cuándo hay presencia económica significativa, y realmente es una norma muy desafortunada. Decir que hay presencia económica significativa cuando una persona tiene una transacción con un colombiano de 1.000 millones, realmente es no entender cómo ocurren las transacciones en el mercado internacional. Nadie va a venir a tributar a Colombia si vende una maquinaria de ese valor. Esa medida tiene que corregirse. Entiendo el propósito es sin duda llegar a los establecimientos digitales, permanentes digitales, y que tenga realmente una participación en el mercado relevante, pero eso no está ocurriendo con esta medida. Tenemos el tema de la estimación de costos y gastos, es una medida que se establece para personas naturales y se señala un tope de ingresos que va a ser de costo, que va a ser el referente que pueden utilizar en sus declaraciones. Esto es para rentas de asalariados, van a tener este porcentaje. Si no cumplen con este porcentaje de costo o gasto estimado, van a tener que informarlo a la Administración de Impuestos, y esto sin duda sí va a levantar inmediatamente una alerta para que la Administración de Impuestos por lo menos haga una revisión o una fiscalización. Está el tema de los ingresos en especie, no voy a profundizar porque ya lo explicaron en este escenario, simplemente están tratando de combatir lo que decías tú, Sergio, hace un rato, y es los gastos suntuosos, los gastos que no corresponden a una compañía, sino que corresponden a sus familias o al accionista mismo, pues no deberían cargar a la sociedad. Y está el impuesto que se va a determinar a través de una facturación, la liquidación por facturación. Aquí lo que están haciendo es simplemente profundizar en algo que ya existe. Estoy segura de que todos en esta audiencia hemos recibido recientemente el correo de la DIAN con la declaración sugerida. Esto simplemente es el resultado de seguir profundizando en la facturación electrónica, que tiene el propósito justamente de poder identificar las transacciones. Entonces, con fundamento en la facturación electrónica y la información exógena que ya existe hace mucho tiempo, van a determinar el impuesto de aquellas personas que no declaren, con una particularidad frente a lo que tenemos hoy en día de esa declaración sugerida, y es: esto ya es una factura ejecutiva, es una declaración que si no se paga, el Estado puede entrar a cobrar ejecutivamente, y la posibilidad de que el contribuyente la cuestione es mínima, porque la única posibilidad para que pierda la fuerza ejecutiva es que se pague mínimo lo que está reportado en facturación electrónica y en información exógena, o sea, lo mismo que el gobierno está proponiendo. Esta tal vez es una de las medidas más drásticas, lo que pasa es que su implementación, su reglamentación va a tomar tiempo. Vamos a ver cuánto de ese tiempo se toma. Y una última para cerrar acá, hay una norma que casi nadie ha mencionado, que es una modificación a la sanción por inexactitud que se establece específicamente para el impuesto al patrimonio, y no está en el capítulo de evasión, se establece en el capítulo de impuesto al patrimonio, pero la traigo a colación porque esa norma sí establece un cambio fundamental en lo que se va a considerar inexactitud para efectos fiscales. Está estableciendo que cuando se hagan reajustes contables, reajustes fiscales para sobreestimar activos, para sobreestimar provisiones, valorizaciones, encaminados a disminuir los valores patrimoniales, va a haber inexactitud sancionable, y la norma dice sin perjuicio de los delitos, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. ¿Echamos de menos los delitos fiscales? Sí, los echamos de menos, sobre todo cuando llevamos un tiempo significativo haciendo, digamos, una promoción al tema de los delitos fiscales. Se reactivó la unidad de delitos fiscales de la Fiscalía, de delitos económicos de la Fiscalía, pero bueno, el ministro en varios foros, Sergio, hemos oído que va a incluir estas previsiones. Eso es lo que creo que podemos esperar, y es que van a fortalecer y a robustecer el tema de los delitos fiscales. Muchas gracias, Catalina. Ahora yo quiero referirme a otro de los temas que ha suscitado también controversia, anuncios y comentarios de prensa, que es lo que se refiere al tema de los impuestos a las exportaciones mineras y petroleras. Y eso, ellos dicen, además del asunto de las regalías que comentamos antes, pues va a afectar el negocio minero y petrolero. Entonces, Daniel, cuéntanos cuáles son las novedades en este tema. Bueno, Armando, sí, digamos que enfatizando en este sector, se propone un impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro del 10%. Pero además la aplicación es un poco compleja, y lo que busca, al parecer, es gravar la ganancia extraordinaria. Y hablo ganancia, pero no significa realmente que estén mirando la utilidad, simplemente la ganancia extraordinaria con base en un
precio de referencia y un valor comercial más alto. Entonces, ¿cómo funciona? Para el petróleo, ese precio de referencia es el WTI, es $48 y se compara contra, digamos que el precio mensual del WTI. Para el caso del carbón son $87 y se compara contra la tonelada métrica de Newcastle. Y en el caso del oro, el precio de referencia son $400 y la métrica es la onza Troy. Tenemos al lado derecho un ejemplo para entender cómo realmente esto funciona en la práctica. Entonces, la fórmula lo que nos dice es que si el promedio mensual, entonces en el caso del petróleo, del WTI, es mayor al valor de referencia, o sea, $48, la diferencia está grabada al 10%. Si en un mes cualquiera el valor mensual fueran $100, eso es mayor, por supuesto, que 48, y entonces ese exceso, que son 52, implicaría el pago de un impuesto de $5 extra, al todo lo que ya hemos hablado. Si fuera $40 el promedio, o sea, si el valor del barril bajara sustancialmente, es menor a 48 y ahí no habría impuesto. Entonces, está tratando de grabar, digamos que ese exceso de valor en el que estamos viviendo ahorita de estos tres commodities. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Continuando con los otros aspectos, hay uno que igualmente ha suscitado gran debate y son los denominados impuestos saludables y ambientales, en donde yo vuelvo y reitero, creo que la intención del gobierno es muy buena, es perfectamente loable. Sabemos que el cambio climático es uno de los mayores problemas que enfrenta no solamente Colombia, sino el mundo entero. Sabemos que el tema de la salud, el tema de la obesidad, de los malos hábitos alimenticios, igualmente le genera un problema de salud a muchísimos países, incluido Colombia. Sin embargo, el cuestionamiento es si este es un impuesto que va a afectar realmente a la gente más desfavorecida. Y pensemos sencillamente en la dieta alimenticia que tienen muchos de nuestros compatriotas, en donde es el consabido roscón con la gaseosa y el salchichón. Y ahí vamos a estar grabando, pues evidentemente, a esas bebidas azucaradas, a esos alimentos altamente procesados. Mi pregunta para Edgar es, si bien el propósito es perfectamente loable, todos estamos de acuerdo con ellos, debemos proteger el medio ambiente y debemos proteger la salud. La pregunta es si lo estamos logrando a través de estos impuestos o si por el contrario acabamos afectando a las clases menos favorecidas, Edgar. La respuesta clara es, sin duda, sí se afecta a las personas menos favorecidas. Y eso es bastante claro, creo, incluso de la reacción del mismo gobierno. O sea, por lo que sabemos, el ministro ha mencionado públicamente que van a revisar esos impuestos. Y es que, digamos, básicamente lo que se hace es incrementar el costo que va a tener esos bienes, tanto las bebidas azucaradas ultraprocesadas como los alimentos ultraprocesados, de cara al consumidor final, ¿sí? Para los productores eso no va a tener ningún efecto práctico, más allá de que van a tener la obligación de recaudar el impuesto, pero estamos hablando de bienes que tienen una demanda relativamente inelástica y que por lo tanto, digamos, lo más probable es que la gente siga consumiéndolos porque no tiene alternativas mejores, pero pues va a tener que pagar el sobrecosto y eso va a salir, por supuesto, de su bolsillo. Y como tú decías, es muy probable que esto realmente el bolsillo que más afecte sea las personas más necesitadas de este país, ¿sí? Entonces, pues yo diría, no estoy seguro que eso vaya a quedarse así en la reforma, hay que ver. Adicionalmente, pues se proponen otros dos impuestos, Sergio, o más bien, un impuesto adicional, que es el impuesto a los plásticos de un solo uso. Ese impuesto básicamente lo que va a hacer es gravar ciertos plásticos que se utilizan para envasar, embalar y empacar bienes.
lo va a hacer, digamos, a unas tarifas específicas que están en la ley, y uno, pues, digamos, entiende hasta cierto punto este impuesto. Y lo otro es que se hacen unas modificaciones en el impuesto al carbono, tal vez las dos que más vale la pena mencionar, unas que se incluye dentro de los combustibles grabados, incluye el carbón térmico, y la segunda, que a mí me parece bien delicada, es que se propone cambiar y en efecto, pues, limitar la posibilidad de neutralizar el efecto, el impuesto al carbono, demostrando que uno es carbono neutro, ¿sí? Porque lo que ocurre hoy en día es que yo puedo demostrar que o bien yo soy carbono neutro o la persona a quien yo le vendo el combustible es carbono neutro. Lo que se dice es, vale, cuando usted sea carbono neutro, perfecto, usted puede eliminar el impuesto por completo, pero cuando quien demuestre que es carbono neutro es su cliente, lo vamos a limitar al 50%. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Sí? ¿Por qué si al final del día lo que queremos es incentivar, motivar a las empresas a que sean carbono neutro? ¿Por qué vamos a decir que cuando sea el cliente no? O cuando sea el cliente menos. Ahí queda una duda grande respecto de eso. Bueno, excelente. Y finalmente, dentro de los otros temas, creo que hay otro aspecto, otro capítulo muy importante y el cual uno siempre debe tener en cuenta, y es que al final de todas las leyes siempre hay un articulito que se refiere a las normas que se van a derogar, a las derogatorias. Y allí encuentra uno pues todo tipo de aspectos y muchas veces de sorpresas. Entonces yo quisiera que hiciéramos referencia a ese punto específicamente, y para dar un ejemplo, uno de ellos es la derogatoria a un beneficio que se tenía cuando uno invertía en acciones inscritas en bolsa, en donde si yo adquiría menos del 10%, al momento de enajenar esas acciones, esa transacción, esa ganancia ocasional no estaba grabada. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era evidentemente promocionar, fomentar el mercado de valores como uno de los pilares fundamentales de la economía. Pensemos que este tema se vuelve ahora más relevante, toda vez que, como sabemos, la Bolsa de Colombia se está integrando con la Bolsa de Santiago y con la Bolsa de Lima. Luego habría que pensar todo este proyecto que viene no desde el gobierno anterior, sino de muchos gobiernos atrás, cómo se va a ver afectado y si en últimas es una norma conveniente o por el contrario le deberíamos pedir al ministro Campo y al Congreso que la revise. Entonces, junto con esta norma, pensemos cuáles otras se están derogando, Daniel, y cuál va a ser su efecto final. De acuerdo. Incluso, Sergio, yo complementaría ese punto de las acciones listadas, que es fundamental, con los comentarios que estaba explicando Catalina al principio. Y es que hoy en día, incluso si uno quitara el beneficio, la venta de esas acciones, cuando han sido poseídas por más de 2 años como activos fijos, por ejemplo, una persona natural paga impuestos al 10%. Con la reforma, quitan este beneficio y ya no pagan necesariamente al 10%, sino que todo queda en la misma bolsa grande de las rentas de las personas naturales con tarifas hasta el 39%. Entonces, esto es un claro desincentivo y parece ser una estocada final a nuestro mercado de valores. Otros temas que se derogan en ese artículo final del proyecto de reforma es uno relacionado otra vez con el sector de hidrocarburos y de minería, y es la amortización de la evaluación y la exploración de los recursos naturales. Esta norma ya había sido cambiada en el 2016, pero se dio una gabela hasta el 31 de diciembre del 2027 para amortizar en 5 años las inversiones. De tal manera que estos sectores hacen unas inversiones muy grandes para hacer la exploración y una vez son fructíferas las inversiones, tienen 5 años para amortizarlo fiscalmente. Con esta eliminación, lo que se está buscando es que, por ejemplo, la sísmica, que implica un esfuerzo económico significativo, ya no puede amortizarse fiscalmente en 5 años, sino que se va a amortizar según las unidades técnicas, digamos, o reservas. Por supuesto, dilatando el gasto y, por supuesto, incrementando la tarifa o la base del impuesto.
Otro de las eliminaciones importantes son las mega inversiones. Las mega inversiones se crearon con el fin de incentivar proyectos de gran calado. Esto no es para construir una compañía chiquita, no es para construir un proyecto enorme, ¿sí? Casi que lo hablamos el otro día, un Disney en Colombia. Ese es el objetivo, y cuando los inversionistas ponen tanta plata sobre la mesa, pues ellos quieren tener cierta garantía y cierta seguridad, que es por supuesto natural en cualquier modelo financiero. Entonces, este régimen no ha sido usado, digamos que altamente, pero hay 2 o 3 proyectos de estos que ya están en su curso, y eliminándolo, lo que quizás va a ocurrir es que le manda un mensaje a estos inversionistas, o a futuros inversionistas más bien, de que pues les toca jugárselo con las reglas que van a estar vigentes cada año. Y eso, por supuesto, pone a pensar 2 veces a los inversionistas. Otro de los cambios es la eliminación del régimen de las zonas económicas y sociales especiales. Este régimen buscaba para ciertas zonas de Colombia incentivar el empleo. Y no llevamos mucho tiempo, la verdad es que en algunos sectores ha sido muy exitoso. Se otorgan, por supuesto, unos beneficios tributarios de unas rentas al 0 o al 50% de la tarifa durante hasta 10 años, y se está buscando su eliminación. Nuevamente, pues pareciera que el mensaje es contradictorio, porque el objetivo fundamental de la CESE fue promover el empleo, y pues acá en la eliminación, digamos que queda la duda de entonces si vamos a traer esos inversionistas que al final pues ponen plata para generar trabajo. Y por último, ya lo mencionaba Edgar hace un rato, la eliminación de las rentas exentas para las viviendas de interés social. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto lo hemos hablado con el gremio. En las rentas de interés o viviendas de interés social, primero, los precios son controlados, tampoco es que uno pueda salir a vender a lo que quiere. Y lo segundo, los márgenes son muy chiquitos. Entonces, si estos beneficios se quitan y esas rentas quedan grabadas para la persona que pone el lote o para el constructor cuando hace la primera venta del inmueble, pues queda en duda si vamos a tener ese gran avance con el que traíamos durante los últimos años de construcción de viviendas BIS. Todo esto enmarcado con otro tema que también adelantó Edgar, y es que, al menos positivamente, se crea un régimen de garantías según el cual las personas que acrediten los requisitos van a contar con los beneficios por el término que haya concedido el Estado en su momento. Muchas gracias, Daniel. Pues les cuento que hemos recibido una gran cantidad de preguntas a través del chat, y Edgar las está clasificando, y vamos a tener 2 o 3 preguntas de las que él ha recibido en Sao Paulo. Y por favor, Edgar, formula las preguntas que ha recibido. Pues mira, Armando, por aquí seleccioné 3 porque creo que el tiempo ya se nos agotó, pero son 3 que creo que son claves para nuestros clientes. La primera es que nos preguntan si hay cambios respecto del tratamiento que hoy en día existe para el componente inflacionario. La respuesta es que no. El componente inflacionario seguiría existiendo y seguiría siendo un ingreso no constitutivo de renta como hasta ahora es, ¿sí? La segunda es que nos preguntan cuál es el cambio puntual que existe respecto de los trusts, fundaciones de interés privado y fondos y fiducias. Y ahí yo creo que hay 2 temas que mencionar. El primero es que se establece una regla bastante confusa, y eso ya lo menciono en un minuto, pero se establece una regla que aplica tanto para estos vehículos en el exterior como para estos vehículos en Colombia, y ahí queda la duda de para qué regular estos vehículos en Colombia si ya existen las reglas que permiten, digamos, gravar ese tipo de patrimonio, y muy probablemente terminarían grabándolo a valor de mercado cuando estén acá. Entonces, no entiende uno realmente para qué. Y lo segundo es que esas reglas se refieren al valor neto subyacente de los activos de la fundación de interés privado o del trust o del fondo de inversión, y ahí sí que queda uno perdido, porque en la ley colombiana no existe nada que se le parezca a un concepto tal, ¿sí? No existe nada que le permita a uno ni medianamente discernir qué es el valor neto subyacente. Entonces ahí hay una cosa que es no solo peligrosa, sino que puede terminar siendo una fuente de litigiosidad bastante grande.
Y la tercera pregunta, Armando, que nos hacían y que creo que es bien importante decirlo, digamos que estaba implícito en lo que conversamos, pero es bien importante decirlo expresamente, es si el tratamiento de los dividendos va a cambiar cuando quien recibe el dividendo es una sociedad, ¿sí? Ya dijimos que cuando el dividendo lo recibe una persona natural o cuando lo recibe una persona extranjera, sea natural o jurídica, pues proponen cambiar la tarifa, ¿vale? En el caso de las personas naturales, proponen volverlo una renta normal, que se graba la tarifa de renta ordinaria y por lo tanto entrar en esa tabla, digamos, progresiva del impuesto. Y en el caso de las personas naturales o jurídicas extranjeras, grabar los dividendos al 20%. En el caso de las sociedades nacionales, nada cambia, ¿sí? Permanece igual. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Pues, digamos, el dividendo, según sea grabado o no grabado, al nivel de la sociedad que lo recibe, digamos, es un ingreso no constitutivo de renta y por lo tanto no se paga impuestos sobre ese dividendo, salvo que se pagara con utilidades que no tributaron al nivel de la sociedad subyacente. Entonces ahí no hay cambios. Los cambios están en personas naturales, locales, residentes acá en Colombia y para personas naturales y jurídicas extranjeras. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Edgar. Ya con esto cerramos. Y como lo anticipamos desde el comienzo, yo creo que aquí nos deja unas reflexiones y yo le hacía unas preguntas a Armando. Para no equivocarnos, yo vuelvo y reitero, y en esto creo que hay consenso, la reforma tributaria es necesaria. Nadie está cuestionando su necesidad. La reforma tributaria busca, y esto es clarísimo en la motivación de la ley, unos aspectos en los cuales nuevamente creo que todos estamos de acuerdo y que todos los colombianos apoyamos. ¿Cuáles son básicamente? Digamos 5 de ellos fundamentales. En primer lugar, terminar el hambre, como lo ha dicho el propio presidente Petro. Acabar, disminuir la pobreza, otro aspecto sumamente importante para la viabilidad del país. Acabar con la desigualdad. Promover la conservación, la preservación del medio ambiente y por último, igualmente, proteger la salud de todos los colombianos. Son 5 pilares, Armando, en los cuales yo creo que nadie está en desacuerdo con el gobierno. La pregunta es, vuelvo y reitero las que hacía al comienzo, si esta es una reforma integral que nos debería dar, digamos, los recursos necesarios para que el país salga adelante, como lo han recomendado las distintas comisiones de expertos. Si es una reforma que promueve la inversión, es decir, que en vez de que todos estemos comiendo de la misma torta, del mismo pastel, nos permita aumentar, incrementar esa torta para que a través de ello, finalmente el recaudo de los impuestos sea mayor y con eso logremos, ahí sí, combatir estos 5 males de los cuales yo hablaba, que busca evidentemente atacar la reforma. Muy importante, dentro del contexto global, si esta es una reforma que le permite a Colombia competir en ese contexto global, si hace que Colombia sea un país competitivo, que atraiga inversión, que atraiga talento, que nos permita desarrollar el país. Pregunta adicional, si estamos fomentando a través de esta reforma el ahorro, ¿por qué lo hacemos de esta manera, en donde aparentemente se estaría grabando el ahorro y no se estaría grabando necesariamente las utilidades? Y por último, para responder a una inquietud que planteaba o una solicitud que planteaba el ministro Campo, ¿qué crees tú, Armando, que debería pasar de esta reforma? ¿Qué le sugerirías al ministro Ocampo que cambiara, siempre procurando lograr un recaudo que nos permita efectivamente, digamos, tener conciencia y lograr esos cambios en los pilares que trae la propia motivación de la ley? Pues gracias, Sergio, por las preguntas. Quería comenzar diciendo que todos estamos de acuerdo con los objetivos de la reforma, en la necesidad de la misma, en fin, de ordenar las cuentas fiscales del gobierno.
Pero con respecto a la primera pregunta, esta no es una reforma estructural integral de los tributos en Colombia. Uno entiende como una reforma estructural, como una reforma definitiva, que nos dé competitividad internacional, que ponga las cargas de manera equitativa entre todas las personas, que no haya unos que se beneficien o no, que sea la última reforma, que Colombia tuviera una estructura tributaria que no estuviera cambiando cada año y cada 2 años, creando una inestabilidad de las reglas del juego. Y me preguntarán que por qué no es integral. Yo quisiera darles 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, el impuesto a la renta a las empresas, el mismo gobierno, el ministro Campo ha dicho que no tiene sentido que sea del 35%. Es un impuesto internacionalmente muy alto. Él dice que debe ser del 30%, pero que se va a esperar a ver cuántos recursos produce esta reforma y que si le da plata suficiente, después la baja al 30%. Pero entonces lo que tenemos ya anunciada es una otra reforma tributaria. No sabemos si al cabo de 1 año o al cabo de 2 años. Lo que ya sabemos es que viene otra reforma, por lo menos. Esta reforma, ya dijimos, no toca el IVA. Y el IVA es un impuesto súper antitécnico, con una cantidad de excepciones, con una cantidad de tratamientos inequitativos que debería corregirse. No toca tampoco el 4 por mil, es un impuesto que está llamado a recogerse. También hace mucho daño a la economía. Quiero dejar ahí el tema de que esta no es una reforma integral, estructural. Pero no favorece el desarrollo económico, no favorece la inversión, no favorece el crecimiento. Las normas que comentamos sobre los dividendos, sobre las ganancias ocasionales, vemos que son demasiado lesivas para los inversionistas. Les deja muy pocos recursos después de que han pagado todos sus impuestos. Eso debería corregirse. Ahora, quiero decir algo positivo. El ministro de Hacienda desde el principio dijo que estaba dispuesto a escuchar, a oír, a evaluar propuestas de los gremios y de los distintos actores, y lo ha venido haciendo. Ya nos ha dicho, por ejemplo, que el impuesto a los dividendos lo va a revisar. El domingo pasado dijo públicamente que va a presentar una alternativa. Es decir, ha oído que estos dibujos que hemos presentado, que explican cómo un impuesto que pues, es bastante lesivo, eso se va a revisar. También ha dicho el ministro que está entendiendo las razones para modificar algunos aspectos, no sé si todos, de los impuestos a las bebidas llamadas no saludables. Con esto quiero decir también, y me anticipo también a otra pregunta de Sergio, es que la reforma que va a aprobar el Congreso seguramente no es este proyecto. Le van a cambiar cosas, le van a aliviar algunos aspectos difíciles, complicados, pero seguramente van a entrar otros. Va a entrar, como dijo Catalina, el tema de las sanciones penales que las van a endurecer a los evasores. Eso es muy importante. Y el Congreso también tiene imaginación, y algunos congresistas, además de imaginación e ideas, también tienen intereses. Entonces, la reforma que seguramente apruebe el Congreso no va a ser en septiembre, no va a ser en octubre, va a ser en noviembre. Va a ser distinta a la que estamos evaluando ahora. Van a entrar cosas, van a salir otras. Con esto quiero terminar diciéndole que les agradecemos mucho su atención. Esperamos que esto haya sido útil para sus decisiones, para la evaluación de sus finanzas personales o empresariales, y estoy seguro que Brigario Urrutia y BTG Pactual, cuando haya una reforma definitiva, estaremos listos a conversar con ustedes y explicarle todos los cambios de la nueva estructura tributaria de Colombia. Mil gracias y buenas noches.